Este día glorioso para la humanidad, para nosotros, donde en un momento con mayúsculas y en un presente absoluto, también con mayúsculas, Dios lo que hizo lo hace y lo hará, de tal manera que para Dios, que no existe el tiempo, lo que Él hace es eterno, es infinito. Lo hace de una vez para siempre y de manera absoluta. Decidió dejar la belleza, la perfección total e infinita, donde el mal y la miseria no existen, para venir y asumir la limitación, el condicionamiento, la miseria humana, asumir nuestra condición y mostrarnos, como decíamos ayer, desde adentro, desde nuestra propia humanidad, el camino de Dios. Cómo ir a Dios, cómo divinizarnos, cómo entrar en esa órbita maravillosa de la felicidad, de la bienaventuranza. Jesús, el Hijo de Dios, vino para hacernos felices, total y verdaderamente felices, a través del camino de la liberación y de la libertad. ¿Liberación de qué? De nuestro egoísmo, de nuestro pecado, de nuestra miseria, de la muerte que nos cerraba la puerta, de la historia, de nuestra historia, y hacernos participar en lo que Él es, en el amor. Y esa es nuestra felicidad. De alguna forma, el Evangelio de Juan que escuchamos recién representa esta realidad. El Dios eterno, infinito, fuente, camino, plenitud, término de todo lo que existió, existe y existirá, quiso condicionarse, venir a nosotros, mostrarnos el amor, volcarse sobre la humanidad, con un don de amor absoluta y puramente gratuito. Y eso es lo que Dios hace, se vuelca. Nos queda a nosotros, y también de eso habla el Evangelio, nos queda a nosotros recibirlo, hacernos dignos de ese amor tan infinito que no lo merecemos de ninguna manera, pero que Dios ha querido darnos y nos lo da. Por lo tanto, aparece una palabra clave frente a ese Dios que se encarna para mostrarnos el amor y la verdad de Dios, del cielo. Una palabra clave, recibirlo. El mundo no lo pudo recibir porque estaba y está lleno de su filosofía de vida, impregnado en una gran preocupación por el dinero, por el tener, por el poder, por el placer. Y enfrascado en esa realidad no tiene espacio para Dios en su infraestructura de vida. Dice, los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Por la ideología. Se llenaron la cabeza de una imagen de un Dios que no es el Dios que el Padre nos enseñó en el Espíritu Santo a través del Hijo. Se inventaron un Dios legalista, humanizado, antropomórfico, etcétera, etcétera. Llenos de ideología, llenos de sí mismos, de sus propios pensamientos, los suyos no lo recibieron. Pero los hijos sí, los que lo recibieron se convirtieron en hijos. Y esa es nuestra gran identidad, con la que nosotros tenemos que compenetrarnos en nuestra vida. La encarnación del amor de Dios, como decía ayer, se tiene que encarnar en nuestra propia historia, en nuestra propia persona. Y esa realidad del amor de Dios se tiene que retraducir concretamente, si no, no lo recibimos. Recibirlo de verdad y convertirse en hijo significa que Dios no es un accidente,
como siempre digo, en nuestra historia, sino que Él tiene que estar en el centro, el eje de nuestro equilibrio, nuestra fuente, nuestro número uno en la escala de valores, la prioridad existencial. Allí, en ese lugar. Y desde allí yo vuelco mi vida en una búsqueda, y no al revés, que Dios me ayude, tenerle a Dios como un apéndice, como una mascota, como un colateral de mi vida, no, en el centro. Y eso significa recibirlo. Y desde allí entonces uno retraduce, reconcretiza la encarnación. Ese recibirlo se tiene que retraducir en una actitud constante de buscar estar conectado con Él. No acá solamente, sino en la calle, en el trabajo, en la familia, en la vida privada, en mi relación con los demás, en todo lo que hago y vivo. La oración que me mantiene conectado con Él, que no es un rezo, sino que es una actitud que acompaña todo lo que hago, pienso y vivo y siento y pasa por mi mundo interior y se genera y se activa en mi historia, tiene que acompañarle esa mirada, esa escucha de don que se preocupa por encontrarlo en la historia, en el corazón, en los hermanos. También tiene que retraducirse en una búsqueda de luz. Acá en el Evangelio Dios se muestra, y en la Navidad Dios se muestra como la luz del hombre, es decir, la verdad que no es un concepto, que es una persona. Y en la medida en que uno se pone en comunión con esa persona, entonces queda iluminado en las cosas más esenciales, fundamentales y totalizantes de la vida. Si uno se aleja de Él, se oscurece, se caotiza, se sumerge en la profundidad del barro de la vida, de este mundo, y entonces necesita, como Pedro, que Dios le levante. Señor, sálvame que me hundo. Esa búsqueda de luz, de superar nuestra ignorancia constantemente, de aprender a formarnos, a tener la mentalidad no de este mundo, no la nuestra, no la de una ideología, sino la mentalidad de Cristo, la mentalidad que Jesús nos enseñó, con sus criterios, con sus valores. Y cuando uno entró en esa realidad, entonces está sólidamente cimentado y por lo tanto va a poder discernir la existencia, pudiendo ver con claridad lo malo y lo oscuro de la vida y ver con claridad lo bueno y lo noble que Jesús nos enseñó. También uno encarna, retraduce, reconcretiza ese recibirlo y ponerlo en el centro de mi propia historia cuando aprende a mirarse en el espejo del hermano. Aunque tenga defectos, aunque no piense igual que yo, aunque me resulte a contrapelo, muchas veces en el camino de la vida Dios me habla a través de él, indefectiblemente. El camino de la fraternidad es el gran espejo del corazón del hombre, donde nosotros, por reflejo, aprendemos a conocernos y a ajustarnos y a concretizar el camino que Jesús nos enseña. Y finalmente, uno retraduce, reconcretiza ese recibir a Cristo y ponerlo en el centro de la historia cuando sale de sí mismo, de su propio mundo, y aprende a ponerse a un costado en su egoísmo, a negarse a sí mismo y salir al encuentro del otro, concretizando y viviendo el amor que se olvida de sí y que sale a resolver y pone los ojos con empatía
en la historia ajena. Cuando uno ama así, entonces se parece a Dios, se diviniza, encarnó o reencarnó, podríamos decir así, o retradujo en su historia ese amor que Jesús nos tuvo y nos tiene. Pesa sobre nuestra peregrinación por la vida un gran desafío, saber recibirlo en el centro, en lo más profundo de nuestro corazón, poniéndolo en el centro de nuestra historia y haciéndole el eje y la prioridad de nuestra existencia, en todo, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en las cosas que hacemos, en nuestra manera de relacionarnos, en la vida, en esta vida concreta. Eso tiene que manifestarse en acciones concretas que reencarnen, reconcreticen ese recibimiento y esa presencia del amor de Dios en nosotros, en la oración, en la iluminación, en la fraternidad y en la salida de sí mismo al hermano a través del amor gratuito. Cuando uno medianamente alcanzó, o Dios alcanzó en nosotros porque le dejamos esta realidad de reconcretizar su amor en nuestras vidas, entonces encontramos la libertad y Jesús se alegra con nuestra alegría.